En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos continuando nuestro estudio bíblico. Les mando un saludo grande, fuerte en el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Estamos continuando este estudio bíblico. Es una bendición que podamos tener gente interesada en escuchar la palabra de Dios. Dice el profeta Amós que vendrán días en que Dios enviará hambre y sed a la tierra. Hambre no de pan y de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Yo creo sinceramente que estamos en ese tiempo, que hay gente cada vez más dispuesta a escuchar la palabra de Dios, después de pasar un poquito de sensacionalismo y de tantos mensajes, a veces fundados, muchas veces infundados, que es la mayoría, infundados, que no tienen base en la palabra de Dios. Pues esos mensajes finalmente vienen pasando. Lo que permanece es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasará, pero las palabras de Dios no pasará. Por eso, aunque nuestros títulos sean bíblicos y no llamen mucho la atención a otra gente, espero que para ustedes que me están escuchando y para otros amantes de Dios, de su palabra, pues nos haga eco. Ese es mi deseo. Gracias a los que se están uniendo al canal. Les mando un saludo fuerte y la bendición de Dios, y pido que la acción del Espíritu Santo esté con ustedes para que les dé el querer, el obrar, el poder obrar la palabra de Dios, el poder vivir de lleno esta palabra santa. Bien, algunos acontecimientos mundiales. Quisiera brevemente comentar esto del huracán Otis en Acapulco en días pasados. De ser una tormenta tropical, llegó a ser un huracán de categoría 5. Es algo que la ciencia no logra explicárselo. Y es lo que yo ya venía comentando en capítulos anteriores de Apocalipsis, que hay narraciones en el Apocalipsis que nos hacen ver que no es ni la naturaleza en sí misma o cambio climático como otros lo explican, sino que es la acción de Dios finalmente, que irrumpe con este tipo de fenómenos que no se pueden explicar matemáticamente ni científicamente, sino que van más allá, y mucho menos ideológicamente, ¿verdad? Como es esto del cambio climático, que yo por allí, no solo yo, gente también mucho más preparada, pues hemos advertido de que hay una agenda industrial, es una especie de negocio para promover lo del cambio climático, y finalmente pues al ser humano dejarlo comiendo solamente cartón y, y otro tipo de cosas, productos sintéticos. Hacia allá va todo esto. Y recalco y reafirmo que nosotros como cristianos tenemos un compromiso muy grande de reusar, reciclar y de reducirle. O sea, eso no quita nada nuestro compromiso, al contrario, yo creo que lo intensifica. Pero una vez más vemos eventos como Otis en Acapulco, que dejó un desastre total en esta ciudad. Vemos que Dios interviene y bueno, el pecado de la humanidad pues nos deja claro quién es el que finalmente causa todo esto. El ser humano que peca, y Dios que de alguna manera trata de dar una corrección. Dios permite muchas cosas a manera correctiva, solo que algunas veces no respondemos. Jesús mismo lo advirtió, ¿verdad? Que nosotros no somos cuando le preguntan a él, para ser más concreto en este texto bíblico, lo que había pasado con algunos desastres, situaciones difíciles ahí en el Evangelio, él dice, pues, si ustedes creen que son mejores que esa gente a la que le cayó la torre de Siloé, que sucedió que fueron asesinados y pasaron muchas cosas, les digo que no, porque lo mismo puede pasar en sus ciudades, en mi ciudad. Por eso para nosotros la invitación es estar siempre cercanos a la gracia de Dios, al amor de Dios. Bien, sin más preámbulo,
más que esté necesario. Continuamos con el capítulo 10 de Apocalipsis. Es esta parte donde está la sexta trompeta, preparándose ya todo para la sexta trompeta. Y este sexto ángel ya tocó la sexta trompeta. Y vemos como el ser humano no se arrepiente a pesar de todas estas acciones correctivas y disciplinarias de Dios, y que finalmente es el castigo de Dios, que mucha gente no quiere hablar de esta palabra, les cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y a mí también, a cualquiera de nosotros, a nadie nos gusta el castigo, a nadie le gusta que le digan lo que está haciendo mal. Hoy en día hay mucha gente que no le puedes decir ni siquiera un mínimo detalle, porque ya pues, se pone a la defensiva. Este capítulo 10 continúa la inminencia del castigo final. Dice el versículo 1, síganme con sus Biblias, por favor. Vi también a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Bien, este ángel poderoso es la palabra que se utiliza aquí como ángel para este ángel poderoso. Es como si fuera un caballero, como un knight, que usamos la palabra en inglés, que tiene todas las habilidades de guerra para poder hacer su misión. Entre los biblistas ha habido muchas diferencias, que si es verdaderamente un ángel o es Jesús mismo. Yo aquí, siguiendo mucho el consejo de una de mis grandes maestras, la maestra Bruna Costa Curta, allá en la Universidad Gregoriana, en los que estudiamos teología bíblica y que estuvimos conectados al Instituto Bíblico, tenemos claro que, sobre todo siguiendo su escuela, es tomar ambas interpretaciones, sacarle lo mejor. Yo honestamente sí, viendo el texto así con mucha imparcialidad, sí estoy más con la idea de que es Jesús mismo el que está bajando aquí. De hecho, el ángel de Yahvé es algo muy claro, que es Dios mismo en el Antiguo Testamento. Y yo creo que algo muy parecido a esto. Miren, baja del cielo. Jesús es el que ha bajado del cielo. San Juan lo dice, para darnos ese pan que da la vida. Aquí hay un fondo eucarístico muy, muy fuerte, ¿eh? Lo vamos a ir encontrando. Pareciera que no, pero está muy fuerte este fondo eucarístico. Baja del cielo envuelto en una nube. Este texto también nos hace recordar al texto de Zacarías y de Daniel, donde el anciano de muchos siglos, de cabello blanco, se le lleva a su presencia a un hijo como de hombre, y viene entre las nubes como símbolo del Espíritu Santo, para empezar, pero también un símbolo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y un símbolo de Jesús ya convertido en el Señor de la historia, el Kyrios. Lo que hemos dicho, al final de la historia todos se darán cuenta quién es el mero mero. ¿Para qué valió la pena vivir? Si vivir realmente va a valer la pena, va a ser los minutos, el tiempo que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros esfuerzos estén conducidos a Cristo. Todo lo demás va a quedar hecho añicos. Por eso nosotros no deberíamos dudar en dedicarle tiempo a escuchar la palabra de Dios, a instruirnos y, por supuesto, a transmitir esa palabra del Señor. Jesús es el Señor de la historia, viene en nubes y muchos ojos le verán. No muchos, más bien todos le verán y confirmarán, ¿verdad?, que al que traspasaron, es decir, a Jesús, al que crucificaron, pues es el Señor de la historia, el Alfa y la Omega. Nada menos aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 1, dice que vendrá
en nubes, y vendrá también pues con sus signos de la crucifixión, y las razas de la tierra se golpearán el pecho y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, pues los felicito a ustedes, me felicito a mí mismo por poder tener esta dicha de compartir la palabra de Dios. Hacemos nuestro granito de arena. Yo de ninguna manera quiero decir que seamos los mejores, para nada, somos simplemente una pequeña parte de la obra de Dios y estamos haciendo nuestra parte. Bien, continúa ese versículo, todavía estamos en el 1, dice: con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol. Estaba viendo en el texto bíblico griego, en el original, este arco iris viene ceñido sobre la cabeza, es decir, aquí en la frente viene ceñido el arco iris. Esto es algo importante. Vamos a quisiera decir muchas cosas, pero la primera es, el arco iris se nos manifiesta en la historia de Noé como un signo de alianza, como el pacto que Dios viene a traer al ser humano. Aquí Jesús es la nueva alianza, esa alianza nueva y eterna. La alianza con Noé, con Moisés, con los profetas, con todos ellos falló, con David mismo, ¿verdad? Pero la alianza nueva y eterna la viene a establecer Cristo. Es decir, viene a cumplir esa alianza, ese pacto, esa promesa, ya de una manera plena. Ahora, esto es importante también porque hoy en día se nos está vendiendo un arco iris también, pero de 6 colores. Si ustedes y yo vamos a la ciencia, lo que es la verdadera ciencia hoy en día, carecemos de eso, pero tratando de esforzarnos, gracias a Dios todavía tenemos acceso, y nos damos cuenta, por ejemplo, Newton, que fue de los primeros en analizar la luz blanca se descompone en 7 colores, 5 más 2, 7 colores. La bandera que se está promoviendo es de 6 colores. El número 6 es el número del ser humano, pero el ser humano caído, imperfecto, siguiendo al príncipe de las tinieblas. De hecho, 3 veces 6 pues es la armonía de la imperfección o la desarmonía de la imperfección. Aquí recalco esta parte de Newton, que en su experimento encontró 7 colores. De hecho, uno de los colores que se omite es el color cian. Es como un azul turquesa, ese está omitido. Y bueno, es importante eso, que la luz finalmente tiene 7 colores científicamente hablando, ¿verdad? Por eso ya nos alerta mucho para la gente que vamos siguiendo las narrativas oficiales y las confrontamos con la palabra de Dios y con la ciencia verdadera, pues no tiene nada que ver. Bien, pero sí engañan a mucha gente, porque mucha gente no se fija en el detalle. Por eso la palabra de Dios nos abre los ojos para ver con más detalle todo lo que está ocurriendo. Dice aquí que su rostro como el sol de justicia pues es Jesús mismo. Sus piernas como columnas de fuego. Esto de las piernas como columnas de fuego nos hace recordar también en Cantar de los Cantares, cuando habla del novio, es decir, para nosotros ya los cristianos, pues Cristo, el novio, la novia es la iglesia, en ese enlace ya definitivo y total. Cantar de los Cantares habla del novio como que sus piernas son como columnas. Y bueno, columnas de fuego también pues nos vuelve a recordar el juicio de Dios. El juicio de Dios en el tiempo de Noé
cuando se terminó en ese tiempo la humanidad fue a través de agua, y nos hace pensar en este desenlace final de la historia será a través de fuego. Puede ser un fuego sí físico, pero sobre todo un fuego pues también espiritual. Es impresionante, y lo importante aquí es que este fuego pues ya está cercano a la tierra, porque están en las piernas, en los pies de este ángel. En la liturgia griega se sigue hablando de Cristo como un angelos, ¿verdad? Como ese mensajero que viene de parte de Dios. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ese es muy utilizado en la liturgia griega, y de hecho por allí en la Coronilla de la Misericordia también se dice en varias oraciones, lo podemos encontrar, esa evidencia. En su mano tenía un librito abierto. Este librito abierto, sin darle muchas vueltas, viene siendo la misma Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Por aquí hoy estoy usando la versión Jerusalén latinoamericana. Sinceramente, a veces me auxilio de la versión Jerusalén más antigua. Hay una que se editó en los años 80, que trae todas las notas de pie de página, un aparato crítico bastante bueno. Y aquí en esta parte, en la parte adyacente, trae todos los textos bíblicos que se requieren para ir estudiando. La Biblia misma se explica con la misma Biblia. Sí tenemos que recurrir a cómo lo interpretaron los primeros cristianos, los primeros teólogos, y aún más también los rabinos, ¿verdad? Porque tenemos mucho donde ir haciendo una interpretación de la Biblia, una hermenéutica de continuidad y no discontinuidad, como hoy en día está de moda, ¿verdad? Mucha gente, sobre todo modernista, teólogos modernistas, están haciendo una teología de disrupción, que están saliéndose con otras interpretaciones que nada tienen que ver. Más bien están como adaptando la palabra de Dios al mundo, a las situaciones actuales, que más que vivir el Evangelio, adaptan el Evangelio a la situación actual. Y bueno, todos pensamos que más bien nosotros, los seres humanos, tenemos que adaptarnos a esa norma objetiva que Dios nos ha dado. Hay mucho que decir por allí. Ahora continúo en este verso a verso. Ese librito abierto pues es la palabra de Dios. Ya está la revelación abierta. En el capítulo 5 aquí mismo de Apocalipsis ya se había dado ese libro, y el único que pudo dar la revelación, pudo abrirla, fue el Cordero. Ninguno otro más que el Cordero. San Juan lloraba mucho porque no había nadie digno, pero el único digno de abrir la revelación pues es Jesús. Por eso Jesús dice que otros que vinieron antes de él, Mahoma, Buda, Buda fue antes, Mahoma fue el que ya fue después, pero vienen a tergiversar la palabra de Dios. Han venido como ladrones y salteadores. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Me viene a la mente ese texto de Josué, cuando entra a la tierra prometida. Dios le dice: todo terreno que tu pie pise, te lo daré como propiedad. O sea, aquí es un hecho que Dios, tanto a este ángel como a nosotros, ¿verdad? Nos ha dado toda potestad para sentirnos dueños, no solo sentirnos, sino verdaderamente ser dueños, reclamar para Dios todo lo que nosotros pisamos, caminamos en nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestro vecindario, nuestras iglesias. Deberíamos tener ese pensamiento que Dios nos está empoderando para poder llevar su reino, llevar su palabra. Llevar su palabra es bien importante, tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, esta misión. Hoy en día se ha vendido más un evangelio pues de simplemente convivir con los demás, ser hermanos de ellos, en fin. Es una lástima, ¿verdad?, que no haya ese celo de evangelización
o que no se imprima ese sello de evangelización que en otros momentos de la historia del cristianismo pues se ha vivido. Hoy tanto las iglesias históricas como las iglesias más nuevas pues han estado fallando. Las más nuevas a veces son más fuertes en esto de la evangelización, por eso son las que más están creciendo. Las iglesias antiguas más bien están disminuyendo y uno se admira cómo las iglesias antiguas quieran seguir modelos de iglesias que están en decadencia. O sea, eso es inconcebible, ¿no? Yo no lo puedo entender. Que alguien me lo explique, yo no entiendo cómo es que queremos irnos para atrás. En fin, este ángel pone un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. El mar también es dominado por Dios. El mar embravecido sobre todo significa el mundo y todo lo que es contrario al reino de Dios. Dice, y gritó con fuerte voz como ruge el león, y cuando gritó, siete truenos hicieron oír su fragor. Bien, esta fuerte voz, como ruge el león de la tribu de Judá es Jesús. Jesús es el león de la tribu de Judá y su rugido, ¿verdad?, es de victoria. Cuando Jesús muere en la cruz, sobre todo el evangelista San Marcos pone a Jesús rugiendo. Al morir dice que gritó, dio un fuerte grito, exclamó, ¿verdad? Su último, dando un fuerte grito, expiró. Después de dar la última palabra, Jesús da un fuerte grito y expira. Ese es el león de la tribu de Judá, por eso San Marcos lo pintamos o lo dibujamos y lo entendemos y lo simbolizamos como un león. Si ustedes van a la Catedral de San Marcos en Venecia, van a encontrar leones ahí a todo alrededor. Es bonita esa catedral, la recomiendo. Bien, también es un signo también de la profecía. Aquí nos recuerda Amós 8, donde se nos habla de que es un tiempo de profecía y que lo que Dios, las cosas que deben ocurrir, Dios las comunica a sus profetas. Bendito sea Dios, que nosotros también pues estamos de alguna manera siendo instruidos a través de pequeña semillita, ¿verdad?, para poder nosotros también llevar esta palabra, que después pueden hacer como truenos, como dinamita, ¿verdad?, que pueda dinamitar las estructuras de pecado que están en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestros vecindarios. Continuamos allí en el versículo siguiente, dice, apenas hicieron oír su voz, los 7 truenos me disponía a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Fíjate, eso de no lo escribas, aquí como que Dios detiene la revelación. Hay muchas cosas que nosotros, honestamente, de la Biblia no podemos todavía conocer. La gente que nos ha dejado ya su herencia espiritual, por eso le agradecemos, nos hace abrir los ojos por allí, pero aún así habrá cosas que solamente hasta que lleguemos allí a la presencia de Dios, subrayo esto de llegar a la presencia de Dios inmerecidamente, solamente con el sacrificio de Cristo, habiéndonos cubierto con su sangre preciosa y habiendo colaborado y perseverado hasta el fin, es como podremos algún día conocer muchos de estos misterios. Entonces, para evitar cualquier sensacionalismo y esta parte de secretos que solamente alguna gente conoce, sí hay cosas que tenemos que estar abiertos, pero hay cosas que difícilmente van a ser reveladas y ese es la gran mentira, la gran decepción, ¿verdad?, de todos estos grupos, de sociedades secretas que supuestamente ellos conocen todo, conocen toda la verdad, pero que a la verdad, diciendo la verdad, pues, es muy reducido. Y aún así mismo en nuestro ambiente cristiano de las iglesias que dicen saber todo, el full gospel, por ejemplo, dicen que tiene el evangelio completo y cuando se da uno cuenta, pues hay muchas cosas de las que se carece. Por eso todos con mucha humildad, decir yo estoy aportando mi granito y adelante. Todos estos secretos de la Virgen de Fátima, de Medjugorje,
Yo creo que una actitud equilibrada es sí tener el deseo de conocer, porque el ser humano en sí mismo es curioso, pero hay una curiosidad buena y hay una curiosidad malsana. Todo lo que tiene que ver con el ocultismo, la hechicería y el satanismo, pues obviamente es una curiosidad malsana. Entonces sí es bueno tener curiosidad, pero también ser sobrios en esa curiosidad, porque finalmente lo que queremos es conocer para poner en práctica, para vivir, porque no solo es conocer por conocer. Bien, estamos allí. Le pidió que no lo escribiera, se queda sellada esa revelación. Entonces continúa el versículo 5. Entonces el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él, y dijo: ya no habrá retraso. El ángel está haciendo como una especie de juramento, una especie de oath, como decimos en inglés. Cuando se jura sobre la bandera, se jura para hacerte ciudadano de algún país, o simplemente cuando está el himno nacional de los países también se hace una especie de saludo, se pone la mano así, en fin. Es un juramento, ¿verdad? Que Dios Padre, siguiendo esta narrativa de Cristo como este ángel, como el ángelos, Él finalmente dice que no sea mi voluntad sino tu voluntad. Es un juramento en el que venga tu reino, que se haga la voluntad de Dios. Yo creo que finalmente hacia allá nos lleva este tipo de juramento según la interpretación que yo estoy haciendo. Y en esto sale a colación todo esto de que el tiempo ya es poco, ¿verdad? Dice aquí, ya no habrá retraso en esta inminente castigo de Dios. O sea, todos estos signos anteriores han estado dejándose ver la guerra, el exterminio, las plagas, pero viene todavía como otra ola más. Como decíamos, aquí ya no solamente es que haya pasado lo peor, sino que lo peor todavía esté por venir. Pero es como una pausa, porque aquí vamos a llegar a la séptima trompeta y todo esto que estamos narrando es como una pausa para ese momento. Entonces, versículo 7 dice, bueno, ese tajiz, ese vengo pronto, ese tajiz vuelve a aparecer aquí, que yo había estado hablando en el capítulo 1. En el versículo 7 habla de que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas. La profecía será algo muy característico antes de la segunda venida de Cristo. Estos dos testigos que veremos en el capítulo 11, uno de ellos es Elías, que es el representante de la profecía, y por eso sí deberíamos estar más abiertos. Yo por ese lado me he convencido y siempre he sido abierto a la profecía, pero he estado más abierto, sí, pidiéndole a Dios mucho discernimiento, pero sobre todo, miren, escúchenme lo que les voy a decir, la profecía principalmente es conocer a los profetas menores y mayores, es decir, a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Habacuc, Miqueas, a todos ellos, a esta profecía me refiero, porque a veces nos clavamos más en otras profecías que yo no les quito su valor, que puedan tener, que Dios haya dado, pero yo creo que cualquier persona, y por eso no es tan famoso mi canal, porque yo no voy a estar hablando demasiado de que si Fátima, que si Medjugorje, y que la respeto mucho y yo personalmente estoy abierto a esas profecías, pero estamos aquí para tener la base de la palabra de Dios, y hay profecías que van a encajar totalmente con la palabra de Dios, otras tal vez no tanto, ¿verdad? Bien, continuamos al versículo 8, ya estamos, es un capítulo corto, nos faltan solamente unos versículos y no quiero alargarme demasiado tampoco.
Dice, y la voz, viene ya esta parte del librito que ha sido devorado, que es la palabra de Dios, y la voz del cielo que yo había oído me habló otra vez, es decir, este ángel, y me dijo, vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Perdón, esa voz es la voz del Espíritu Santo, que nos aparece aquí también como nube, como fuego. Esa voz que es la que no sé si recuerdan un pasaje en las Confesiones en la vida de San Agustín, cuando él escucha ya en esa parte final que va a convertirse después de tanta dificultad y tantas oraciones de la Madre, Santa Mónica, escucha una voz, San Agustín, que le dice, togo leye, en latín, toma y lee. Y me pareciera a mí que escuchar lo mismo, esa voz que le habla a San Juan, y no solo a San Juan, sino a ti y a mí, porque recordemos que Juan significa amado por Dios, amado por Dios y el que vive de la gracia de Dios, ¿verdad? Es decir, tú y yo que tratamos con todas nuestras imperfecciones, de darle la gloria a Dios y que su gracia viene solo de Él, porque perfecto solamente Él. Su amor, su justificación está sobre nosotros. Nosotros debemos pues también vivir bajo la gracia y reprender cualquier espíritu de desobediencia que se quiera mover en nosotros, atarlo a los pies de la cruz de Cristo y seguir adelante con nuestro caminar espiritual. Entonces, esa voz, a veces, pues Satanás también quiere meter allí su voz, pero nosotros, por eso, guiados por la palabra de Dios, estamos en una carretera segura. Habló otra vez y me dijo, vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. O sea, que tiene dominio sobre el mar y la tierra y todo lo que hay en él. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ello, el orbe y todos sus habitantes. Fue pues San Juan, y con él nosotros deberíamos tener la misma actitud de obediencia al Espíritu Santo. Dice, fui hacia el ángel y le dije que me diera el librito. Y me dice, toma, devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Así es, la palabra de Dios es dulce, es sabrosa, es buena. El amor de Dios, cuando hemos empezado a leer la palabra de Dios, como aquellos discípulos de Maús decían que su corazón ardía cuando Jesús les iba explicando las profecías que hablaban de Él, y empezó desde la Torá, es decir, los Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, siguiendo por los profetas y por los demás escritos. Les hablaba, y dicen los discípulos de Maús que su corazón ardía, había alegría, había fuerza. Así es la palabra de Dios, pero una vez que empezamos ya después a predicarla, recibirla es fácil, pero predicarla, y sobre todo cuando tenemos que hablar cosas contrarias a lo que la gente piensa, es el problema, ¿verdad? Y bueno, y de ahí también viene la persecución, ¿verdad? Los que se sienten en el poder espiritual que no va de acuerdo a sus intereses o a la agenda que ellos promueven, se sienten ofendidos y empiezan a cancelar y a descalificar a muchos. Ojalá fuera solamente en el terreno, digamos así, político, que fuéramos cancelados, o cultural, pero a veces desafortunadamente también desde las mismas iglesias puede ser, y es la persecución más dolorosa, porque pues como ocurre a nivel humano, ¿verdad? Una persona puede ser tratado mal por gente, vecinos lejanos, pero ya cuando es tu propia familia es mucho más fuerte. Aquellos que te debieran amar, pues te tiran, ¿verdad? Por eso Jesús es el varón de dolores, porque le tocó ser despreciado y ser, pues ahora sí que rechazado por sus propios hermanos. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Y ahí estamos tú y yo, aceptando a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos.
Ahí viene el momento de la amargura, esa amargura que solamente puede curarse nuevamente. La medicina es Jesús. ¿Recuerdan ese pasaje de Meribá y de Masá en el desierto? Que las aguas eran amargas. Se echó una madera que es símbolo de la cruz y las aguas se convirtieron en dulces. Entonces tenemos ya la medicina cuando vivamos esos momentos difíciles de persecución, de amargura, que sin duda vienen. Bueno, pues tenemos ahí la esperanza de que Dios no es que nos omita las pruebas, más bien nos da las fuerzas y la sabiduría para resistir en ellas. Pues es la dulzura al inicio y después pues la amargura. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré y fue en mi boca dulce como la miel, pero cuando lo comí me amargaron las entrañas. ¿Verdad? Es este anuncio pues nuevamente de lo que tiene que ocurrirle, efectivamente le ocurre. Y bueno, terminamos hoy con este verso final. Entonces me dicen: tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos. Este plural es bastante fuerte, es un plural donde podemos ver aquí un plural majestático, que puede ser también que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dice: tienes que profetizar, y estas palabras son para ti y para mí. Con esto cerramos. Tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan, pues sabemos que fue uno de los apóstoles y continuó hasta final de su vida, y sobre todo a través de su libro del Apocalipsis y de su Evangelio, de sus cartas. Pero en final si Juan es el amado de Dios o el que vive de la gracia de Dios, pues también tú y yo estamos llamados a continuar profetizando, hablando de parte de Dios. Otra vez, una vez más y otra vez más, contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Fíjense, dice no a favor de ellos, ¿verdad? Muchos de lo que la iglesia está haciendo hoy es a apoyar una agenda, y no están profetizando en contra, están profetizando a favor. Pues que Dios nos ayude. Aquí nos despedimos con esta imagen que inicié. El Señor viene como justo juez, misericordioso, pero también como juez. Y aquí está nuestra Madre Santísima, que nos hace cercanos a Jesús, que nos toma de la mano y nos asegura pues que pasaremos las pruebas, pero salemos vencedores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes y nos vemos la próxima.